Hola, el tema de hoy es el uso de paquetes y librerías. Paquetes y librerías. En nuestro proyecto se desarrolló, en este caso, una forma de organización en donde se utiliza la metodología modelo vista controlador a la organización de paquetes y archivos de nuestro proyecto. En este caso, por ejemplo, existen paquetes enfocados a los modelos que tienen paquetes y clases que corresponden con este propósito. Luego tenemos, digamos, otros paquetes enfocados al control de nuestro proyecto, que también tiene sus propias clases. Y por último, tenemos al paquete o paquetes enfocados a las vistas, en donde tienen clases enfocados a las interfaces gráficas. Y con respecto a la librería, pues prácticamente se desarrolló una librería previamente empleando un paquete y dos clases. La función de cada clase pues varía. Con respecto a la primera clase, pues prácticamente consulta información. La información con respecto al nombre de una empresa que existe en la base de datos. Luego, la otra clase, la función de esta siguiente clase es lo que hace. Simplemente solicita la ID en donde está almacenada esa información y alterar esa información, modificándolo prácticamente, reemplazando por un nuevo contenido. Bueno, de acuerdo a esas dos funciones, también se anexó a la librería un nuevo paquete y una nueva clase. ¿Por qué? Porque esas dos clases anteriores dependen de una tercera clase, que lo que hace la tercera clase es la conexión a la base de datos. Bueno, una vez teniendo estos dos paquetes y tres librerías, pues se compiló y nos generó un archivo YAR en donde se importa nuestro proyecto y así. Prácticamente lo que se hizo fue el aislamiento hacia una librería de nuestro proyecto para que sea independiente y modular, y así podamos prácticamente integrar esas clases y paquetes de la librería en otros proyectos. Bueno, con respecto a su programación, como se mencionó anteriormente, se programaron tres clases en donde cada clase tiene cada función. Está la consulta de información, la modificación de información y la tercera clase es la que nos establece la conexión a la base de datos. Bueno, prácticamente eso es lo que se programó en las librerías y se hizo de manera librería para que sea modular y también independiente del proyecto y se puede aplicar en otros proyectos. Prácticamente el concepto también de importación es importante a la hora del desarrollo, ya que primero se inserta la librería a nuestro proyecto, luego se importa las ubicaciones, los paquetes y las clases que deseemos emplear. Por ejemplo, en mi caso, la clase donde nos permite consultar la información, primeramente yo tengo que importar su paquete, luego su clase, para lo último, en este caso como ejemplo, la instancia de la clase se tiene que elaborar para obtener el objeto y realizar operaciones. Prácticamente eso solo es lo que se hizo en la programación con respecto a nuestro proyecto. Y también la organización empleada en el proyecto. Previamente, en el desarrollo de algún proyecto, hemos recurrido a la importación de un paquete en donde en ese paquete está ubicado una clase en específico. Por ejemplo, el JPaint, en donde nos permite esa clase prácticamente el mostrar un mensaje de diálogo. Para ello, nosotros importamos esa clase y su ubicación. De esta manera, nosotros no podemos también importar ciertos paquetes y clases, ya sea de nuestro proyecto que estén o en otras partes como en librerías. Prácticamente es algo que ya se tiene visto previamente. Y a la vez, con respecto a su programación, es recomendable el uso de las librerías cuando, por ejemplo,
necesitamos modularizar ciertas partes del proyecto para que no solo nos prácticamente nos ahorren tiempo de desarrollo y programación nuevamente en otro proyecto. Con ello, las librerías participan en la modularización y reutilización de código en otros proyectos, en donde en ciertas clases y en donde están los paquetes previamente, prácticamente se aíslan del proyecto original y se anexa en la librería, y solo se importa la librería y se emplea en la librería sus paquetes y clases en el proyecto original, y prácticamente esa librería no depende del proyecto. Por lo tanto, esa librería puede existir en otros proyectos, ahorrando tiempo de desarrollo, codificación, y también nos permite la modularización. Mis recomendaciones. Les recomiendo tener nociones más básicas de programación, nociones básicas de importación de archivos, clases y el uso de ubicaciones, por ejemplo, y también tener los conceptos de diferencia entre paquete y carpeta. Y también mi recomendación es que se comience a ver otros modelos de organización. Por ejemplo, el que yo utilicé, que se empleó en el proyecto, fue el modelo vista controlador. Existen varios modelos, ciertamente, pero recomiendo que se investigue cada modelo porque cada modelo ofrece una solución a una problemática del proyecto. Bueno, esas serían mis recomendaciones, tener nociones básicas como también seguir aprendiendo. Prácticamente paquetes y librerías no está tan complicado. Bueno, eso sería todo y gracias.